vamos a saludar a Jeremías Biglia para hablar un poco, claro, del tema de la semana, ni más ni menos que la renuncia de Feletti y el reemplazo rápidamente en la Secretaría de Comercio Interior. Otro cimbronazo, ¿no?, para el gobierno. ¿Qué significa también esta renuncia? Jeremías, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. Bien. Bueno, la lectura económica la hemos venido haciendo durante la mañana. Ahora, en términos políticos, ¿es un triunfo para Alberto Fernández, para Guzmán? ¿Afianza lo que es el albertismo dentro del Frente de Todos, Jeremías? Creo que se puede identificar o reflexionar en dos sentidos, ¿no? Por un lado, como bien ustedes están diciendo, puede ser una de las lecturas posibles que significa la consolidación, ¿no?, de una línea, o en cierta manera Alberto Fernández termina recostándose, ¿no?, en el ministro de Economía, en el acuerdo con el Fondo Monetario y confiando de lleno en el resultado económico y político de su gestión en esa dirección. Y por el otro puede también ser otra lectura posible que termina siendo, ¿no?, ahora también el kirchnerismo termina de deslindarse de toda responsabilidad y delega todo el futuro y el resultado económico, no solamente en términos sociales, sino también de la inflación, que era por ahí siempre el punto en tensión en relación a la figura de Feletti, ¿no? Termina siendo también una delegación del poder total en Guzmán, como diciendo también el kirchnerismo más duro, me desprendo de la responsabilidad, precisamente hablando de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La situación del nuevo secretario de Comercio Interior bajo la órbita de Martín Guzmán en economía, ¿significa sí o sí un cambio de política o no necesariamente, Jeremías? ¿Cómo la ves? Yo creo que no necesariamente. Si uno se pone a pensar en términos objetivos, ¿no?, los resultados de lo que intentó hacer Feletti en su momento no han sido los positivos. No. Creo que lo que se terminaba evidenciando, ¿no?, y creo que el propio Feletti lo reconoce, es a raíz del proceso inflacionario, la distancia que existió, ¿no?, entre los precios que estaban fuera de la órbita de los precios cuidados, y eso lo que estaba produciendo, lo que estaba generando, era una enorme falta de abastecimiento en los productos que habían ingresado dentro de ese acuerdo. Por tanto, ahora, las medidas que se tomen, Jeremías, discúlpame, digo, porque tiene que ver con esto, las medidas que se tomen tienen que tener un respaldo político. Esto lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? No hay posibilidad de que se lleve a cabo un programa económico o cualquier programa económico si no hay un conjunto institucional y político adecuado para implementarlo. Eso es sin lugar a dudas así. Creo que con esto sí se puede pensar en una sostenimiento, no diría, sino que se termina consolidando, ¿no?, esta estrategia de Alberto Fernández de posicionarse mucho más ligado a esta corriente y sosteniendo al ministro de Economía. Pero bueno, eso también puede significar, porque está pasando algo muy raro, ¿no? Hay como una necesidad de crear este albertismo sin Alberto, ¿no?, de muchos de segundas líneas de funcionarios que terminan exigiéndole o recriminándole incluso hasta el propio presidente de la Nación que adopte un lugar o una posición y una actitud que hasta ahora no ha tenido. Esto podría ser ese puntapié, pero también habrá que ver cómo se terminan reacomodando estos cimbronazos políticos que pueden darse con los sectores más duros del kirchnerismo, que hasta la fecha han sido bastante complicados. Y sobre todo pensando en el espiral inflacionario que se viene teniendo en el país, cuando ya se está advirtiendo incluso que para el mes de mayo se está pensando en una inflación núcleo del 5%. Sí. Con lo cual, en términos de expectativas, están siendo mucho más altas de la que se esperaba. Yo creo que hoy la gran discusión que hay en economía o en torno al gobierno es, por un lado, no resignar por ahí la cuestión del crecimiento, que eso tiene que ver sí, el último número termina siendo... El último número no fue bueno encima, ¿no? Digo, exactamente, sí en el interanual, pero no en el mes a mes. Exactamente. Lo que están evaluando es que si bien la inflación termina siendo un instrumento que por un lado para el gobierno es positivo porque aumenta su nivel de recaudación, termina siendo muy malo para la sociedad por la pérdida de poder adquisitivo del salario, pero por el otro se está advirtiendo de cierta forma una recuperación económica. Pero bueno, hay dos medidas que vamos a ver cómo terminan impactando, que es el aumento de la tasa de interés y sobre todo también la problemática que sigue siendo el pecado original de la economía argentina, la restricción externa, la faltante de dólares. Jeremías, sí. sobre el nuevo nombre, Han, que ahora va a asumir como secretario de Comercio, ¿a expectativas? ¿Será más de lo mismo? ¿Qué opinás? No, o sea, en términos simbólicos se habla de una persona
que es mucho más allegada a la figura del ministro de Economía, con lo cual uno pretende, ¿no?, creer o espera creer que se van a poder desarrollar políticas o un proceso de planificación mucho más coordinado como el que veníamos teniendo, ¿no? Tenemos que pensar que Argentina, en términos históricos, a lo que se conoce como un plan económico, no lo ha tenido. Ha sido un plan más de B corta, un plan de vamos viendo, en donde se han ido adaptando los procesos económicos y políticos en relación al principal conflicto que tenía, que era la resolución de la deuda soberana con el Fondo Monetario Internacional, y a raíz de eso se ha ido acomodando o amoldando algunas de las variables en relación a intereses muy coyunturales, pero en términos de lo que se conoce como un plan de política económica, de lo que ibas a hacer en materia fiscal, de lo que ibas a hacer en materia monetaria y lo que ibas a hacer en términos cambiario, ¿no? Nunca hubo un plan complejo y completo. Y esperemos que al menos en este caso se pueda ver una política coordinada, porque estamos hablando de un área que es sumamente estratégica y en un área que la va a tener muy difícil, sobre todo en volver a generar una expectativa, una credibilidad con las cadenas comerciales que adhieren a este tipo de programas de control de precios que realmente no han tenido el resultado esperado y creo que no lo van a tener. Y aún así no deja de ser un tema prioritario para el ciudadano común del país. Jeremías, recién estábamos observando allí en Casa Rosada lo que es cómo liberan el cepo de la industria hidrocarburífera. Planteábamos desde aquí, bueno, ¿qué pasará con otros sectores, no? Que hace falta dólares también para la producción, autopartes, por ejemplo, el campo con retenciones. Digamos, ¿será una política o será ceder ante una presión una vez más del lobby petrolero que tiene una fuerza enorme, no? Y recordemos que ayer el propio Alberto Fernández le dijo a la oposición si no quieren bajar las retenciones que proponen, si no quieren aumentar las retenciones que tienen para proponer en relación al campo, ¿no? En todo caso, por supuesto, estas cuestiones analizadas de manera aislada, si no se piensan en términos de una política, son herramientas de una política económica. Lo que pasa es que no puedes tener, digamos, no puedes tener una política o una vara para un sector y otro para otro. No, eso es indudable. Normalmente, o sea, siempre, lamentablemente, una cuestión muy rara, ¿no? Porque habría que pensar y reflexionar acerca de la historia del peronismo o de Juan Domingo Perón con el campo, ¿no? Y con el sector productivo en general. El kirchnerismo, y en sus distintas variantes, ha tenido una situación de incomprensión con el sector agropecuario, particularmente hablando, ¿no? Y no ha terminado de comprender, y eso se ha traducido, ¿no?, en la pérdida de representación electoral en lo que hace a toda la franja central de la República Argentina de este espacio político. Y sí, por ahí se puede apreciar esta cuestión, ¿no? Siempre se percibe, ¿no?, que siempre termina siendo el campo el único instrumento o la única herramienta de recaudación en la que se le ocurren a los gobiernos en el último tiempo. Y cuando se habla de una política redistributiva siempre se termina hablando de particularmente de este sector, como si fuera el único sector que en el país le fuera bien, y nunca se habla del sector, como vos me decís, la industria minera, o también incluso el sector financiero de los bancos, que han hecho hay intereses que no se han tocado, Jeremías. Eso exactamente. Eso pero bueno, más que claro. Lo que es interesante, para cerrar la idea, es que todas estas cuestiones son instrumentos de política económica, que son válidos. Hay que decir, retenciones sí, retenciones no. Bueno, eso es una cuestión ideológica, de apreciación y de interés quizá, pero son instrumentos de política económica. Lo que no es válido, que muchas veces es lo que plantea este gobierno, es que lo plantea como un hecho aislado y que, bueno, termina siendo muy claro en beneficio de qué se termina instrumentando una política económica, como fue, por ejemplo, el impuesto a la mal llamada la riqueza, ¿no? Que se terminó siendo un año que incrementa una recaudación, pero el otro año terminas teniendo el mismo problema. Entonces, lo que hay que discutir más bien es el tipo de Estado que queremos, cómo lo podemos modernizar y la calidad de gasto que queremos también tener como país. Jeremías, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, un saludo. No, por favor, hasta luego.